Con 5 meses de embarazo y 17 pesos escondidos en el sostén, María Esperanza Velázquez se marchó de madrugada sin hacer ruido. La casa olía a cigarros fríos y a bronca contenida. Una vez más, Rodrigo había gritado su nombre como si quisiera borrarla del aire. Una vez más, doña Carmen se había reído en voz alta, en la cocina, como si su desprecio fuera un espectáculo para la vecindad. Ella se quedó inmóvil un segundo, recordando el golpe en la sien que apenas había dejado un cardenal. No era la primera vez, pero sí la primera vez que supo, con la certeza de alguien que siente dos corazones latir dentro, que si se quedaba, no habría otra salida. Salió con la maleta de cartón que había usado para guardar sábanas tejidas por su abuela. Llevó pocas cosas, 2 vestidos que aún le entraban, un viejo rosario que le dio su madre, un paquete de toallas sanitarias y aquella moneda final, los 17 pesos, doblada entre el forro del sostén. Caminó por calles que conocía desde niña, pero esa madrugada la ciudad parecía otra. Las farolas proyectaban sombras largas, las puertas cerradas eran bocas que no la miraban, las ventanas, ojos que fingían no ver. En la plaza, un perro ladró. Ella apretó la maleta y siguió. Recordaba, sin querer, las primeras promesas, las flores de la boda, la voz de Rodrigo diciendo para siempre, la bendición que nadie pidió en el altar de la iglesia del barrio. No sabía cuándo las promesas se transformaron en órdenes y golpes. No quería detenerse a clasificar el cambio. Le importaba solo una cosa: el bebé. Si me dañan a ti, no sabré vivir, pensó, y aquel pensamiento fue un motor que le obligó a seguir. Atravesó un barrio donde la gente aún dormía. Subió por un sendero de tierra y se encontró, al doblar la última curva, con la capilla de San Judas Tadeo. No era más que una silueta entre cipreses. Paredes agrietadas, puertas que no se abrían desde hacía años, y un pequeño campanario silencioso. La capilla había pertenecido al padre Miguel Santander, un párroco que había muerto hacía una década y del que se hablaba en voz baja, que dejaba papeles proféticos, que curaba almas, que se quedaba más tiempo con los que no tenían otro refugio. Aquella noche la capilla, que todos creían muerta, la miró y pareció, por un instante, abrirle la boca en señal de bienvenida. Entró como quien no tiene derechos sobre el mundo. El lugar estaba frío, con polvo que brillaba en los rayos de luna que se colaban por las vidrieras. En el altar, una vela apagada aún tenía cera solidificada en pliegues como ropa vieja. Había bancos con el lomo fracturado, una pila bautismal con agua estancada y una cruz sencilla clavada en una pared. Olía a madera vieja y a flores secas. Ella dejó su maleta junto al primer banco y se sentó, escuchando el latido del bebé como si fuera un tambor que marcara el tiempo correcto de su vida. Esa primera noche no durmió del todo. Escuchó ruidos lejanos, un gato que se movía sobre el tejado, el viento que barría hojas secas, algún coche que deslizaba su rumor por la carretera. Por la mañana, la capilla no olía a abandono. Olía a algo parecido a esperanza. El cielo era un lienzo pálido y los rayos entraban con más confianza. Cuando María se acercó al altar, notó un pequeño cofre de madera escondido detrás de un atril. No encajaba con el polvo que lo rodeaba. Su cerradura tenía un brillo de manos que la habían cuidado. La tapa estaba suelta, como si alguien hubiera estado esperando que alguien la encontrara. Dentro del cofre había papeles enrollados, una llave con óxido, una Biblia ajada con páginas que se habían doblado por estar mucho tiempo abiertas, y un sobre con su nombre escrito de puño y letra: a la mujer embarazada. Su corazón dio un vuelco. No esperaba que una capilla abandonada guardara cartas que la llamaran por su condición. Abrió el sobre con manos que temblaban, y dentro encontró una carta breve del padre Miguel.
Decía que si alguna mujer embarazada llegaba a San Judas, debía ser atendida, que ciertas decisiones administrativas habían sido manipuladas en el nombre del bien propio, que había dejado pruebas en caso de que llegara quien tuviera el coraje de reclamar lo suyo. A un lado, un diario con letra apretada, fechas y nombres, y una nota final: que Dios la encuentre antes de que la consigan callar. No se trataba de un cuento cómodo. Eran nombres, fechas, firmas y anotaciones con siglas que ella no comprendía del todo, pero que tenían una cualidad innegable: se parecían a un mapa. Uno de los papeles, amarillento, parecía un poder notarial con una firma que no le pertenecía a ninguna persona de su familia. Otro, una minuta de compra-venta de la pequeña casa donde ella y Rodrigo habían vivido, firmada años atrás por doña Carmen. La escritura parecía familiar en cierto modo, firme, con trazos que pretendían autoridad. Ella sintió algo que no había sentido desde que dejó la casa, una lengua de ira que no quemaba para destruir, sino para prender una luz y ver. Aquel lugar ofrecía más que papeles. En una esquina, el diario del padre Miguel registraba visitas de vecinas que, tiempo atrás, habían pedido consejo. En esas páginas María leyó sobre mujeres que dejaron esposos por el bien de sus hijos, sobre testigos que callaron por vergüenza, y sobre un puñado de acciones administrativas que, con el tiempo, podrían recuperar la dignidad de los despojados. Había también una anotación suelta que hablaba de una llave escondida bajo la losa de la pila bautismal, para quien no tenga voz. Buscó y encontró la losa floja. Debajo, la llave, fría y algo más pesada de lo que esperaba. Esa mañana, sentada en los escalones del altar, con la carta apretada contra el pecho, pronunció, casi sin querer, una oración en voz baja. Habló en primera persona, así como se habla con alguien que se sabe presente aunque no se vea. Jesús, dijo, y su voz se quebró. Si estás aquí, sostén mi mano. No te pido milagros, te pido valor. Te pido que me enseñes a levantarme por mi hijo. Si existe algo de justicia en el mundo, que me ayude a encontrarla. No hubo truenos ni resplandores que salieran fuera de lugar. No apareció una figura que todos pudieran ver como en un cuadro pintado. Pero algo, dentro de ella, respondió con una claridad que tenía peso de verdad. Primero fue un calor leve sobre el pecho. Después, una calma que no venía de ignorar el peligro, sino de verlo con los ojos abiertos y encontrar en él razones para actuar. Fue como si una presencia hubiera rozado su mano y le hubiera susurrado una certeza interna. No estás sola, levántate y actúa. Esa experiencia fue íntima y total. No la dejó flotando en un mundo de fantasía. La ancló. Le trajo una paz profunda en el centro del miedo y le dio un nombre para esa paz: Jesús. No fue un mandato divino que le evitara la responsabilidad humana, sino la chispa que encendió su coraje. Se sintió vista y llamada. Había algo en esa llamada que no se contentaba con esconderse. La urgía a buscar pruebas, a hablar con alguien que entendiera de leyes, a proteger su bebé. Pasaron los días, y la capilla fue su mundo entero. Aprendió a recoger agua de un manantial cercano y a hervirla con un pedazo de lona. Compró latas de frijoles con los pocos pesos que aún tenía y las guardó con un cuidado casi reverente. Racionó la comida sin convertirla en sacrificio, la convirtió en disciplina y en promesa. En la mañana regaba un pequeño jardín de hierbas que encontró al lado de la sacristía, y por la tarde leía la Biblia ajada hasta que las palabras parecían hacerse cuerpo en sus manos. Encontró en los salmos frases que la sostenían. Dios es refugio para los pobres, y las hizo suyas sin reclamar derechos que no le pertenecían más que como esperanza. En la capilla también oyó historias del pueblo.
Por la ventana un día vio a una vecina que dejó una bolsa con pan en el umbral, doña Ana, que trabajaba en la panadería y conocía las horas de la ciudad como si fueran canciones. Doña Ana no preguntó. Dejó la bolsa y se fue con esa discreción que representa un tipo de solidaridad que no pide permiso. Desde la calle se escuchó en otras ocasiones el rumor de que Rodrigo había estado buscando a María, que había dejado mensajes intimidantes en el teléfono de su madre, que doña Carmen había echado mano a papeles que no le pertenecían. La comunidad sabía y en buena parte miró hacia otro lado por miedo a las represalias. Aún así, poco a poco, algunas mujeres se acercaron, no a pedir explicaciones, sino a ofrecer pequeñas cosas. Una compresa, una medicina, un relato de apoyo. Entre ellas estaba Teresa, la enfermera del puesto de salud, que un día trepó la colina con una bolsa de consultas y una mirada que no toleraba injusticias. Doña Teresa examinó a María con manos prácticas y ojos de profesional. Hizo preguntas que no eran curiosidad morbosa, sino un registro para proteger la vida que crecía dentro. Tomó fotografías de las marcas que vio con discreción, anotó fechas de atención y le habló de la importancia de no dejar pruebas en la nada. «María», le dijo una tarde, sentadas en el altar mientras el sol se filtraba por los vitrales rotos, «necesitas algo más que refugio. Necesitas que alguien con conocimientos legales vea esos papeles. Hay maneras de pedir medidas cautelares para impedir que te quiten lo poco que te queda. Eso congela los bienes, para que nadie pueda moverlos mientras se investiga». María escuchó con la paciencia de quien aprende a correr sin saber si tiene piernas. «¿Y quién hace eso?», preguntó. «Hay un licenciado en la ciudad que trabaja con casos de mujeres. No cobra mucho y a veces acepta trabajar por lo que la gente puede reunir. Te puedo llevar. Pero primero debes sentir que estás lista». La enfermera habló con naturalidad, sin heroísmos, como quien ofrece una escalera a alguien que está en alto. La idea de exponer su vida en tribunales le aterraba. Imaginaba a Rodrigo con la mirada afilada, a doña Carmen con sus risas, a la prensa sensacionalista, pero la pequeña voz que había sentido en la capilla no la dejó sola. «Levántate y actúa». Si la aparición había servido para algo, era para ordenarle pasos concretos, no para entregarle victorias envueltas en milagros. Esa noche volvió a la carta del padre Miguel y leyó en voz baja. A la orilla de la letra había signos, nombres de notarios, fechas de escrituras antiguas y una dirección de un estudio jurídico en la ciudad. Era como si alguien, desde antes, hubiese previsto que una mujer con su condición pudiera necesitar un sendero seguro para reclamar justicia. La providencia, pensó María, trabajaba a veces con manos humanas y otras con signos que sólo la fe puede reconocer. Aquella mezcla la confortaba. La justicia sería una conjunción de oración, pruebas y personas que no se vendieran. Pasaron semanas en las que María se preparó sin hacer grandes gestos. Enseñó a su vientre a reconocer la calma, no porque el peligro hubiera menguado, sino porque ella quería que su hijo se acostumbrara a la esperanza. Habló en voz baja, cantó alguna canción que le había enseñado su abuela y le pidió al bebé que se mantuviera fuerte. «Voy a pelear por ti», le decía. «Voy a reunir lo que sea necesario». Empezó a organizar los documentos. Hizo fotos con un teléfono viejo que doña Ana le dejó. Escaneó los papeles en la pequeña fotocopiadora que estaba en la casa de la vecina que trabajaba en la administración municipal. Guardó los originales en la vieja caja del padre Miguel y los llevó a la pila bautismal bajo la losa, donde nadie miraría por rutina. También buscó a doña Teresa para que hiciera un registro médico, control prenatal, comprobantes de maltrato y notas sobre el estado de salud. Todo esto lo guardó no como evidencia de su dolor para que otros la juzgaran, sino como escudo para su hijo y para sí misma.
Una tarde, con el verano pidiendo más aire, María notó algo más en la capilla. El pueblo había comenzado a mirarla de forma distinta. Ya no era la mujer que había huido. Era la mujer que, desde un lugar silencioso, había comenzado a armar un expediente de vida. Algunos vecinos la miraban con resentimiento, otros con curiosidad, algunos con vergüenza. Pero al final, lo que contaba no era la mirada de la calle, sino la fuerza que se iba formando dentro de ella. En una de esas lecturas nocturnas del diario, encontró un fragmento que la estremeció, una página donde el padre Miguel había escrito, con letra temblorosa, sobre casos de mujeres que reclamaron lo que era suyo y al hacerlo transformaron la comunidad. No se trata de venganza, decía el párroco en su pulso imperfecto, sino de restauración. La casa, la dignidad, el pan. Todo lo que la ley reconoce como injusticia puede, con pruebas y corazón, volver a su curso justo. María sintió que esas palabras no eran un consuelo vano, eran un plan. Con la llave que encontró bajo la pila, abrió un armario oxidado dentro de la sacristía. Allí descubrió una carpeta con copias de documentos legales, pruebas de pagos y escritos que el padre Miguel había guardado como si supiera que la historia volvería a pasar. Había, entre los papeles, una copia vieja de la escritura de la casa. Allí la firma de doña Carmen aparecía con rasgos curiosos. En algunos trazos, la presión del bolígrafo era diferente, como si alguien la hubiera ayudado a firmar. Esa observación fue el primer indicio de la posibilidad de falsificación. Era la prueba que necesitaba para que alguien se interesara. No era por sí sola la sentencia que recuperaría todo, pero distinguía una línea. Había manos humanas que habían urdido un fraude, y la justicia, si se presentaban las pruebas, podría actuar. El día que decidió moverse fue una mañana de cielo despejado. Tenía 8 meses de miedo y 5 de espera, y la decisión brotó con la misma claridad que la luz que entraba por la vidriera rota. Se vistió con cuidado. Llevó la caja donde guardó copias y originales, escondida bajo una manta. Abrió la puerta de la capilla y por un momento sintió que todo el valle contenía la respiración. Cuando salió, la vista sobre el pueblo le pareció otra. Las casas parecían más pequeñas, las calles más angostas, y detrás de todo eso, la posibilidad de cambiar su destino. Antes de bajar la colina se detuvo y pronunció otra vez el nombre que la había sostenido. «Jesús», murmuró, con los ojos hacia el cielo, «no te pido que me quites el temor, pido que me des la valentía para usar lo que tengo. Dame la claridad para encontrar a quien nos defienda». La respuesta no fue una voz que se oyera desde fuera, sino una convicción tan interna que le pareció un latido sincronizado con el del niño en su vientre. No debía guardar miedo, debía trabajar. Bajó con paso lento, con la maleta de cartón y la caja de madera. En el camino se cruzó con doña Ana, que empujaba una carreta. «¿Vas a la ciudad?», preguntó sin juzgar. «Voy a ver a un abogado», dijo María. Las palabras le salieron con firmeza nueva. Doña Ana asintió y le dio una bolsita con café. «Por el camino», dijo, «y que no te dejen sola». Al llegar al pueblo, encontró el estudio del licenciado Fernando Mendoza. Era un hombre de mediana edad, cabello entrecano, ojos que parecían haber visto muchas injusticias y, por eso mismo, no se convirtieron en espectador. Escuchó la historia en silencio, sin interrumpir. Miró los papeles, tomó notas y habló con calma. «Hay indicios de falsificación», dijo sin prometer triunfos. «Podemos solicitar medidas cautelares para congelar los bienes y evitar que doña Carmen haga transferencias mientras investigamos. Hacer eso toma tiempo y pruebas. Habrá audiencias, peritajes grafotécnicos, testigos. No te prometo milagros, María, te prometo trabajo serio. Si trabajamos bien, la ley puede corregir el agravio».
La promesa del licenciado fue humana y firme. Era exactamente lo que necesitaba, un plan con pasos precisos. No habría un final instantáneo, no habría aplausos mágicos, solo la diligencia de la ley y la voluntad de testigos. María sintió que la aparición que había experimentado en la capilla entraba ahora en diálogo con la acción del abogado. La paz interior la sostenía para soportar la espera. La estrategia legal la canalizaba hacia resultados concretos. Antes de abandonar el estudio, el licenciado le pidió que hiciera una lista de testigos, que juntara los documentos originales y que permitiera que la enfermera Teresa le hiciera un informe médico con marcas, fechas y notas. La habló además de la posibilidad de una orden de protección para ella y para el bebé y de la importancia de no exponerse públicamente hasta que hubiera medidas cautelares. Todo aquello tuvo la rudeza de lo necesario, pasos fríos y firmes para enfrentarse a la calidez engañosa de promesas rotas. María salió del despacho con la sensación de haber cruzado de una oración a una acción. La aparición, la carta del padre Miguel, la llave bajo la losa, las copias escondidas, la enfermera Teresa y ahora el licenciado Mendoza formaban una trama que por fin tenía una ruta. No sería sencillo. Había enemigos con recursos y una red que había permitido que la injusticia prosperara. Había también un pueblo que podía seguir callando. Sin embargo, al bajar la calle, con el corazón apretado y la caja de madera pegada al cuerpo, supo que su destino ya no dependía únicamente del miedo que la había acompañado meses atrás. Había una posibilidad clara de transformar su historia en testimonio. Tenía en sus manos las evidencias y en su pecho la súplica que había hecho en la capilla. No pedir una salida fácil, sino la valentía para reclamar justicia por su hijo. A mitad del camino, cuando la ciudad aún se extendía como un rumor, sintió por primera vez una patadita más fuerte de su bebé. Le puso la mano en el vientre y sonrió con lágrimas que no se atrevieron a caer. «Voy por ti», le dijo en voz alta. «Voy a pelear por ti». La palabra voy sonaba como un juramento. Fue entonces que notó en su bolsillo el papel del padre Miguel donde, en la última línea, había una frase escrita a mano. «La mujer que nace valiente ya no será la misma. Su levantamiento saneará al pueblo». María apretó el papel y lo guardó de nuevo. Más adelante la esperaba la oficina del licenciado. Más adelante las pericias y las audiencias. Más adelante quizá la devolución de la casa y con suerte la tranquilidad para dar a luz. Pero en ese tramo inicial del camino, lo que primó fue la sensación de que algo, una presencia, una fe encarnada, la había hecho capaz de transformarse de víctima en demandante. El presente la empujaba. El futuro se abría como una puerta que ella estaba dispuesta a atravesar. Cuando llegó a la base de la ciudad, la calle principal vibraba con la vida cotidiana. Vendedores, niños que salían de la escuela, el murmullo del mercado. María se mezcló con la gente como quien lleva una misión que no necesita ostentación. Tenía su maleta, su caja, y el calor de aquella presencia que la había sostenido en la capilla. Sabía que la lucha sería dura. Sabía también que no sería solitaria. Había una red conformada por una enfermera, una vecina panadera, un abogado y un viejo párroco que, en cierto modo, había tomado la decisión de cuidar su verdad más allá de la tumba. La historia que se abría no iba a solventar todo de una vez, pero la aparición, la carta, la llave y el abogado ya habían puesto en marcha algo innegable, la transformación de su destino. Y en ese punto, mientras la ciudad la engullía y su vientre se movía como si supiera que su madre acababa de firmar un pacto con la vida, María respiró hondo y encaminó sus pasos hacia la puerta del juzgado donde, más tarde, tendría que presentar las primeras pruebas. La decisión no era un final.
Era apenas el principio de una lucha que exigiría todo de ella. Pero por primera vez en meses, cuando el peso del miedo amenazó con doblarla, recordó la paz en la capilla y la voz que le había dicho: «Levántate y actúa». El juzgado olía a papel viejo y a determinación. Cuando María empujó la puerta, sintió por un segundo la tentación de retroceder. Luego recordó la paz de la capilla y el susurro que había sentido en el pecho: «Levántate y actúa». Entró con la caja de madera oculta bajo la manta, como quien lleva un tesoro incómodo y necesario. En la sala, la luz filtrada por las ventanas proyectaba franjas sobre el parquet. Había una tensión cortante en el aire, esa mezcla de espera y rumor que acompaña a los asuntos que pueden cambiar vidas. El licenciado Fernando Mendoza la presentó con voz clara. Explicó, en términos simples, qué se pediría y qué pruebas había reunido. Copia de la escritura de la casa con señales de posible falsificación, el diario y la carta del padre Miguel, el informe médico de doña Teresa con fotografías de las marcas y una lista de testigos dispuestos a declarar. Habló también de la petición concreta, una medida cautelar que impidiera la transferencia o venta de bienes y una orden de protección para que Rodrigo no pudiera acercarse a María ni a su domicilio temporal. La fiscal, al principio esquiva, observó con gesto medido. No era una mujer hostil, era una servidora pública acostumbrada a papeles y a protocolos, y eso la hizo a la vez metódica y fría. Escuchó, hizo preguntas técnicas y pidió ver los originales. Al otro lado de la sala, a una distancia que parecía diseñada para no cruzar miradas, doña Carmen sostenía un abanico y una expresión endurecida que intentaba simular indiferencia. No venía sola, alguien la acompañaba, un hombre de rostro pulcro que parecía conocer tanto de leyes como de redes de influencia. Se oyó un murmullo detrás de las bancas. Algunos rostros conocidos del pueblo asistían en silencio. Otros ni se atrevieron a entrar. Comenzó la primera audiencia. El juez, hombre de mediana edad, con una mirada que mezclaba cansancio y atención, tomó la palabra. Fernando explicó, con ejemplos sencillos, cómo las escrituras podían ser alteradas y por qué eso significaba que una familia podía quedar sin su hogar por trámites amañados. Mostró las fotografías, señaló las diferencias en la caligrafía y dejó que los peritos hablasen. El grafólogo que citaron, un profesional de voz grave y gesto sereno, pidió tiempo para revisar los originales con calma y propuso una pericia grafotécnica. Aquel informe, dijo, tomaría semanas, pero era un paso crucial. Si la firma de doña Carmen mostraba características extrañas, eso no solo abriría la vía civil para recuperar el bien, sino también la penal para investigar una posible falsificación. La sala se movió como si cada palabra fuera un latido más lento del corazón de María. Ella permaneció sentada, con la manta y la caja a su lado, las manos apretando una y otra vez el borde de la madera. Tenía miedo. Su vientre lo hacía saber con movimientos internos, pero no estaba paralizada. Recordó la voz que la llamó en la capilla y en voz baja murmuró: «Jesús, dame claridad para hablar cuando cuente, dame memoria y valentía». Fue un pedir humilde, sin teatralidad. Nadie lo oyó como algo extraordinario. Para María, sin embargo, fue el acto que le permitió respirar con regularidad y ordenar los recuerdos en una secuencia que otros podrían entender. Habló con calma cuando el juez le dio la palabra. Contó lo que le parecía esencial: la vida con Rodrigo, las humillaciones, la pérdida de control sobre la casa, la carta del padre Miguel que la llamó por su condición, la llave bajo la losa y la carpeta con copias. No entró en detalles que pudieran revictimizarla. Habló con la dignidad que la había acompañado desde la capilla. Doña Teresa presentó su informe médico. Con profesionalidad explicó las lesiones y su cronología sin sensacionalismo.
y dejó claro el riesgo que representaba la inacción para la madre y el feto. También entregó las fotografías, conservadas con cadena de custodia, y sugirió medidas de protección. Un matiz práctico y humano que en el lenguaje técnico de los tribunales sonó como una voz que pide que se respete la vida en curso. Mientras la audiencia avanzaba, algunas personas del pueblo fueron llamadas como testigos. Doña Ana, la panadera, habló con humildad. Contó de las veces que había llevado pan y del silencio que envolvía a la comunidad. Otra vecina, que en la calle trabajaba en la municipalidad, explicó cómo algunos documentos habían circulado con rapidez poco natural y señaló nombres que aparecían en la cadena administrativa. Esos testimonios, aunque sencillos, dibujaban un cuadro de complicidades y miedos. No era una novela de héroes, era la constatación de que a menudo la injusticia se sostiene con la mirada cómplice de muchos. Doña Carmen, defendida por su abogado, negó todo. Su letrado habló con firmeza y desdén, sugiriendo que María era una mujer vulneraria de recuerdos, que alguien con resentimientos podía fabricar historias, que los papeles podían haber sido alterados sin su conocimiento. Fue una defensa prevista, dura en el gesto, que pretendía sembrar dudas. Había rabia contenida en su postura, esa rabia de quien ve peligrar no solo bienes, sino prestigio y redes. Y empezó a pergeñarse en la sala una sensación de dos mundos confrontados, el de la voz humilde que pide justicia y el de quienes defienden privilegios con uñas. En un receso, mientras los asistentes se movían en pequeños círculos, María se sentó en uno de los bancos de la sala de espera. Apoyó la cabeza contra la pared fría y dejó que el latido del bebé le marcara un ritmo. Se acordó del diario del padre Miguel, donde él hablaba de mujeres que cambiaron el curso de su comunidad. Esa idea la sostuvo. No estaba pidiendo solo por su casa, sino por la posibilidad de romper una manera de hacer las cosas. En el fondo de su corazón, la aparición que había sentido en la capilla siguió siendo la brújula. Los días siguientes fueron una mezcla de diligencias técnicas y tensión sostenida. Llegó el perito grafotécnico, un hombre metódico que trabajó con lupa y luz y realizó exámenes comparativos entre las firmas. Sus conclusiones no eran poesía ni sentencia, eran números y observaciones precisas, trazos superpuestos, diferencias en la presión y en los ángulos, signos de intervención. No era la condena en sí, pero era el fundamento para que la fiscalía avanzara. Las cuentas bancarias empezaron a revisarse. Algunos movimientos que parecían sospechosos emergieron como huellas. Todo eso tardó en traducirse en medidas, pero poco a poco los engranajes judiciales comenzaron a girar. Mientras tanto, la campaña de silencios debió enfrentarse con una voz que crecía, la de personas que, a pesar del miedo, decidieron testificar. A veces acudían a la capilla a dejar una ofrenda mínima, otras veces se presentaron en el despacho del licenciado para firmar declaraciones. Eran mujeres, hombres y algunos jóvenes. Eran rostros del pueblo que empezaban a sostener una narrativa distinta. Ya no valía mirar para otro lado cuando una vida estaba en juego. Fue una transformación lenta, dolorosa para quienes se animaban, pero decisiva. Entre esas semanas hubo un episodio que los más supersticiosos contaron al pasar. La mañana en que el grafólogo entregó un primer avance y Fernando anunció que llevaría el informe a la fiscalía, María se sentó en la capilla antes de ir al juzgado. El lugar estaba en silencio. Solo las sillas crujían con el peso de su decisión. Susurró con voz más firme que antes: «Jesús, si hay algo que debo decir, haz que mis palabras no tiemblen. Dame el don de la verdad». Entonces, por segunda vez desde que había llegado, sintió una presencia cálida, un alivio que no borraba el miedo pero lo contenía. No vio manos ni escuchó un eco. Sintió, en el centro del pecho,
una certeza serena. No todo depende de su fuerza sola. La presencia que la velaba le daba la claridad para caminar recta. Con ese anclaje, enfrentó la etapa más difícil: las presiones. Rodrigo, al sentirse acorralado en sus posibilidades de seguir disponiendo de los bienes, intensificó los intentos de amedrentar a testigos y a la propia familia de María. Llegaron mensajes con amenazas veladas, llamadas con voces que no pertenecían al pueblo y la súplica, no espiritual, de que ella desistiera. Doña Carmen no se quedó atrás. Desde la fachada de dignidad ofreció sobornos y favores para intentar cerrar bocas. Fue una prueba de fuego para la red de apoyo. Demandó que quienes se habían animado a hablar mantuvieran su firmeza. Muchos temieron y algunos retrocedieron. No todos pudieron sostener la mirada, pero los que continuaron lo hicieron con el modo sobrio de quienes saben que la justicia exige sacrificios. En un momento crítico, una noche, encontraron pintadas en la puerta de la capilla insultos, amenazas, nombres falsos. María las vio como un intento de profanación simbólica, como si quisieran transformar un lugar de refugio en un pantano de miedo. Lloró en silencio y luego pidió que las borraran. Doña Ana y otras vecinas se reunieron para limpiar las paredes a la madrugada. Lo hicieron sin palabras, con guantes y agua. Y al terminar la limpieza dejaron velas encendidas frente a la puerta, como señal de que ese refugio no sería reclamado por la violencia. Esa imagen se volvió un símbolo pequeño pero eficaz. La comunidad que había callado empezó tímidamente a mostrarse. La fiscalía, con el informe del perito en mano, pidió medidas cautelares. El juez, ante la evidencia y el riesgo de que los bienes se movieran de forma sospechosa, ordenó el congelamiento temporal de las cuentas vinculadas y dictó una orden de protección provisional para María y el bebé. Fue una primera victoria técnica, de esas que no celebran titulares, pero devuelven un respiro. No era la sentencia final. El proceso penal por falsificación debía seguir su curso, pero significaba que nadie podría, por la vía administrativa, vaciar los bienes mientras se investigaba. La reacción de doña Carmen fue explosiva. Habló de injusticia, de conspiración, y presentó recursos para impugnar las medidas. Su voz sonaba más alta en la plaza que la de otros, y encontró quien la apoyara en las redes que habían mantenido su estatus. Pero la semilla del cambio ya había germinado en el pueblo. La gente veía que sus privilegios podían ser cuestionados, y en el espacio de ese cuestionamiento surgía una posibilidad de reparación colectiva. El día de presentación de la carta del padre Miguel en audiencia pública fue, quizá, el más extraño para María. No por su contenido. El juez leyó en voz alta la carta destinada a la mujer embarazada, sino por lo que ocurrió en el silencio que siguió. En la sala, los presentes escucharon cómo aquel párroco había dejado instrucciones y documentos pensando en quienes, como María, podrían quedar sin voz. Fue un recordatorio tangible de que las decisiones de unos pueden sostener a los vulnerables incluso después de la muerte. Cuando llegaron a la parte donde el padre Miguel había escrito que Dios la encuentre antes de que la consigan callar, la emoción de la sala se hizo visible. Algunas personas secaron los ojos, otras bajaron la cabeza. Para María, escuchar aquellas palabras públicas fue como ver confirmado que su llegada no había sido azarosa. La audiencia principal, con peritajes y testigos, tuvo momentos de tensión altos. Testimonios que antes eran susurros se transformaron en declaraciones firmes ante el estrado. El grafólogo explicó con detalle técnico, pero en un lenguaje comprensible, por qué la escritura podía considerarse alterada. Doña Teresa explicó con paciencia la cronología de las lesiones y los riesgos obstétricos. Vecinas contaron cómo habían visto maniobrar documentos sospechosos en épocas anteriores.
Todo eso conformó una cadena de hechos difícil de desmontar con mera retórica. En el punto culminante, Fernando pidió que la carta del padre Miguel y el diario fueran admitidos como prueba pericial indirecta, no tanto por su valor legal puro, sino por su capacidad de demostrar una intención de protección y de que existían indicios archivados. El juez, lector atento, permitió que el documento quedara en el expediente. Le dio, así, un valor simbólico y práctico. La historia de la capilla entraba como elemento para comprender el entramado que había permitido el abuso. Mientras el proceso avanzaba, la comunidad empezó a mirar de otra manera a quienes habían apoyado a María. No se trataba de acusaciones automáticas, sino de la apertura de una conversación social sobre la responsabilidad colectiva de haber callado. Algunos vecinos pidieron disculpas públicas. Otros se retiraron avergonzados. A su vez, algunas mujeres decidieron organizarse en reuniones informales en la capilla, con la discreción de siempre, para pensar en cómo proteger a embarazadas y a mujeres que se encontraran en situaciones de riesgo. Aquellas reuniones dieron nacimiento a la idea que meses más tarde sería la raíz de la fundación, una red de apoyo que incluyera refugio, atención médica y servicios legales. La tensión final llegó cuando, en una audiencia decisiva, el juez dictó medidas más severas. No fue una absolución total ni un juicio condenatorio inmediato. Fue una resolución intermedia pero contundente. Se ordenó la investigación penal por falsificación de documentos, se ratificó la orden de protección y se fijó una pauta clara para el control de los bienes. Además, se solicitó la intervención de peritos oficiales para cotejar las firmas en serie y verificar movimientos bancarios. Para María fue una bocanada de aire, para doña Carmen y su círculo un choque de realidad. No hubo escenas de venganza ni público celebrando afuera del juzgado. Lo que se vio fue María saliendo con la sonrisa contenida de quien sabe que la lucha continúa, pero que ha ganado un tramo importante. Doña Ana la esperaba con una pequeña torta que parecía decir, «Seguimos juntas». El pueblo se reunió en la plaza con discreción y más rostros se acercaron a felicitarla. No eran aplausos estruendosos, sino miradas cálidas que decían, «Has sido valiente, y eso cuenta». La noticia, con el tratamiento sobrio que el caso requería, llegó a algunos medios locales. No fue sensacionalismo, fue exposición de hechos y anuncio de una investigación. Eso añadió presión a la investigación judicial y la sacó del ámbito exclusivamente local. A partir de allí, las autoridades que antes miraban con la comodidad del statu quo tuvieron que ocuparse con mayor diligencia. La justicia, lenta pero en marcha, tuvo que mostrar su rostro. En ese tiempo María sufrió momentos de debilidad. El embarazo se volvía más pesado, las noches más cortas. Hubo días en que le costó ponerse de pie, noches en que la ansiedad le hizo repasar cada decisión, pero también hubo instancias de ternura, conversaciones con su pequeño en el vientre, cartas de apoyo anónimas y la visita de una mujer mayor que le dejó cosidos en la caja del padre Miguel unos pañales de lana. Esas pequeñas obras de amor fueron el sustento práctico y emocional que permitió a María sostener la espera. Llegó el final del embarazo. En una madrugada serena, con Teresa y una partera amiga, María dio a luz en la clínica de un pueblo cercano. El parto fue asistido con profesionalismo y cuidado. El bebé nació con salud. La sala fue una mezcla de llantos y risas contenidas. Alguien en la habitación dijo, en voz baja, «Es un milagro». María, con el hijo en brazos, miró a la pequeña criatura y le susurró un nombre que llevaba en la memoria desde los primeros días en la capilla, Esperanza.
No era un gesto de grandilocuencia, era una promesa íntima. La vida continuaría. Había que cuidar ese tiempo recién nacido. La recuperación fue un periodo de ajustes. María, con la ayuda de doña Teresa y del licenciado Fernando, comenzó a trazar un plan para el futuro. No quería simplemente recuperar la casa y olvidar. La experiencia la había transformado en una mujer que veía más allá de su propia historia. Recordó las palabras del padre Miguel sobre la restauración. Pensó en todas las mujeres que, como ella, podrían necesitar una mano. A partir de esa convicción, y con las primeras ayudas de la comunidad, se creó la semilla de la Fundación Esperanza para Madres. La fundación no nació con lujos, nació con una mesa, sillas prestadas y la voluntad de varias mujeres. Su misión era clara: ofrecer refugio temporal, asesoría legal básica, acompañamiento médico prenatal y cursos de empoderamiento. No prometía milagros, proponía sostén humano y acompañamiento jurídico para quienes quisieran reclamar sus derechos. Recibió donaciones pequeñas, ropa, alimentos, un mobiliario usado. Muchas manos, algunas tímidas, otras decididas, la ayudaron a ponerse en pie. Lo que era un refugio humilde, con los meses, se convirtió en un punto de encuentro para quienes exigían dignidad. Legalmente, la causa siguió su curso. La pericia grafotécnica final terminó por mostrar una notable probabilidad de intervención en las firmas y documentos. La Fiscalía procedió con la imputación correspondiente. Se abrió un proceso penal por falsificación y malversación. Rodrigo, por su parte, fue citado para declarar por las denuncias de violencia y más adelante enfrentó cargos por amenazas. No fue ni de cerca una limpieza completa de todo el daño causado. Enfrentar la red de complicidades tomó tiempo. No obstante, lo que se logró fue suficiente para que la casa, en un proceso de medidas cautelares y posteriores acuerdos, quedara a resguardo mientras se aclaraba la titularidad. En términos prácticos, la medida permitió que María no fuera desposeída en lo inmediato. Con el paso de los meses, la comunidad empezó a verse diferente. Había quienes se distanciaron de doña Carmen y de aquellos que mostraron indiferencia ante la violencia. Otros, con humildad, se ofrecieron a colaborar con la fundación. Lo central fue la idea de que la reparación no se agota en la restitución material. Implica también educación, prevención y estructura de apoyo para que nadie más pague el silencio con su cuerpo y su hogar. María se convirtió en rostro público de esa nueva posibilidad. No buscó protagonismos vacíos y mantuvo una actitud de sencillez. Daba charlas en el centro comunitario. Participaba de reuniones con policías locales para mejorar protocolos de atención a víctimas y recibió a mujeres que llegaban temerosas a la fundación. Su palabra tenía el peso de la experiencia y la mirada suave de quien entiende el terror, pero también la capacidad de la esperanza. La aparición de Jesús, tal como ella la vivió, no fue un aplauso del cielo que borrara los procesos. Fue, en su memoria, una presencia que la sostuvo para actuar con claridad y firmeza. Hubo, sin embargo, otro momento simbólico en el que esa experiencia y la realidad legal convergieron de un modo que María nunca imaginó. En la ceremonia donde la Fundación inauguró formalmente su primer espacio, se hizo una breve misa en la capilla, esa que había sido su refugio. La pequeña comunidad cantó, dieron gracias por la recuperación de la paz y en un gesto casi íntimo se leyó la carta del padre Miguel de nuevo. Después de esa lectura, María subió al altar con el bebé en brazos. Dijo unas palabras sencillas: agradecimiento y el compromiso de sostener a otras. Al bajar, muchas personas se acercaron a tocar la mantita del niño, a dejar una ofrenda o un abrazo. Fue un acto que selló la relación entre fe y trabajo humano. La promesa de que la ayuda de Dios, en la experiencia de María, se manifestaba por medio de manos que no se quedaban cruzadas.
El proceso contra doña Carmen continuó. Hubo testimonios contundentes y pruebas que la colocaron en una posición vulnerable. No fue un tribunal de odios, fue un juzgado donde se presentaron hechos y se midieron responsabilidades. El veredicto no transformó la historia de la noche a la mañana. Sin embargo, la condena parcial por delitos administrativos y la obligación de restituir ciertos bienes marcaron un precedente. Nadie, por alto que fuera su rango social, debía poder arrebatar la vivienda de otra con mañas administrativas. La sanción fue un mensaje que resonó en el pueblo. La impunidad puede ser desafiada. Años después, la Fundación Esperanza se consolidó como una entidad modesta pero eficaz. Ofrecía talleres, apoyo legal y un espacio temporal para quienes debían salir de situaciones de riesgo. Trabajó de la mano con la municipalidad para mejorar los protocolos de protección a víctimas y con la policía para crear rutas de acompañamiento. No fue una transformación total del sistema, pero sí fue una pieza que ayudó a que muchas mujeres encontraran un camino. María, en ese tiempo, asumió la dirección con la sencillez de quien aprendió a organizar su vida no desde el poder, sino desde el servicio. En una de las primeras asambleas públicas de la Fundación, alzó la voz para contar brevemente su historia. No lo hizo para ganar simpatías, sino para decir lo obvio, que nadie debería sufrir humillación ni vivir el miedo como condición. Habló de la capilla, del padre Miguel, de doña Teresa y del licenciado Mendoza. Habló de la aparición que la había llamado a actuar y dijo: «Lo que sentí no evitó que tuviera que venir a este lugar y presentar pruebas. No hizo que la justicia trabajara por mí. Me dio calma para trabajar yo. Es una diferencia importante. Fe y acción van de la mano». Sus palabras resonaron con la coherencia de quien vive lo que predica. En el epílogo de aquellos años, cuando María miraba a su hijo, ya no tan pequeño, jugar en el patio de la casa recuperada, recordaba con agradecimiento la cadena de hechos que la habían llevado hasta allí. El juicio, las amistades, las noches en vela, los momentos de desesperanza, la capilla con su cofre y la llave bajo la losa. Todo se ensambló en una narración que no buscaba héroes ni milagros sobrenaturales. Buscaba así mostrar que la intervención divina, en su caso, se presentó como una presencia que le insufló paz y valor para enfrentar procesos humanos complejos. Eso, sostenido en manos amigas y procedimientos legales, cambió su destino. La vida le enseñó además que la restitución material no cura todas las heridas. Algunas cicatrices tardan en cerrarse y otras exigen trabajo interior. María supo buscar acompañamiento psicológico y aprender a nombrar el miedo sin dejar que lo dominara. Eso fue parte de su curación, tan importante como la devolución de la casa y la seguridad jurídica. Su testimonio, más que un relato de victorias, se convirtió en un llamado a no mirar con indiferencia, a actuar cuando se ve una injusticia, a tender una mano a quien huye con 17 pesos y una maleta de cartón. Al mirar hacia atrás, convertía la aparición de Jesús en parábola viviente. No era la solución mágica, sino la llama que le permitió levantarse, juntar pruebas, buscar aliados y sostener la espera en medio de tribunales. La presencia fue, para ella, el comienzo de un modo de ver la realidad donde la fe no sustituye la responsabilidad humana, sino que la empuja a concretarla. Así, la historia de una mujer humillada se volvió la historia de una mujer que con coraje y comunidad logró cambiar su destino y brindar apoyo para que otras no perdieran la posibilidad de hacerlo. Si alguien le preguntara hoy a María cuál fue el elemento decisivo, ella respondería con la humildad de quien sabe que cada victoria es fruto de muchos, la aparición que la sostuvo, la carta del padre Miguel que la orientó, la valentía de las mujeres que se animaron a testificar,
la claridad técnica de los peritos y la actuación del licenciado. Todo eso, junto, tejió una salida que no fue fácil, pero sí real. Y tal vez esa es la lección más nítida. Los llamados divinos no nos eximen del trabajo, sino que nos dan fuerzas para hacerlo. La fundación sigue en pie. Hay noches en que la capilla luce velas y manos que rezan por quienes aún esperan. Hay mañanas de talleres y tardes de asesoría legal. Y en el mural de la sede, una pintura simple muestra una mujer con un niño en brazos, una llave en la mano y una luz atrás, la imagen simbólica de lo que vivieron. María, con el paso de los años, se volvió madre, amiga, guía. Nunca permitió que la memoria de la humillación le cerrara el corazón. Antes bien, la utilizó para tender puentes. Hoy, si alguien en el pueblo recuerda la historia, dice que fue la conjunción de fe y justicia lo que la transformó. Que hubo una aparición que le dio paz, sí, pero que fue su decisión de caminar hacia el juzgado, su trabajo con peritos, la valentía de los testigos y la acción de profesionales, lo que terminó por cambiar su destino. Y eso es también una invitación clara. Cuando la fe inspira a obrar, los actos humanos pueden construir un mundo menos injusto. Si esta historia toca tu corazón, compártela con quien pueda necesitarla. Apoya, en la medida de tus posibilidades, a organizaciones que acompañan a mujeres en riesgo. Refugios, asesorías legales y programas de cuidado prenatal hacen la diferencia cuando la esperanza necesita un hogar. La palabra y la acción, unidas, pueden abrir puertas donde antes solo hubo muros. Que la historia de María y de su pequeño llamado Esperanza sea un recordatorio de que, en los días más oscuros, una presencia puede susurrar valor, y de que ese valor, acompañado por manos amigas y la ley, puede devolver la dignidad a quien la había perdido.